Muy buenos días chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Sí, hoy vamos a hacer un pequeño repaso, sí, antes de proseguir con lo que es básicamente el cuarto bimestre, ¿no? Que ya deberíamos estar avanzando según cronograma, pero a veces es bueno darse una pequeña pausa para reforzar todo lo que de repente uno ha aprendido durante, ¿no? Periodos anteriores, ¿no? Sí, en especial en física, que todo lleva siempre una correlación. Bien, entonces no voy a hacerte tanto preámbulo, sí, vámonos de frente a lo que vamos a realizar el día de hoy. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso del examen, como estás viendo ahora en pantalla, sí, vamos a ver dónde están de repente las dificultades que has podido tener en lo que es o lo que fue el examen, ¿no? Bien, entonces empecemos, ¿no? Recuerda que yo considero mucho lo que es el desarrollo, paso por paso, todo lo que has tenido que hacer. Bien, y bueno, es sumamente importante que tú lo hayas considerado así al momento de desarrollar el examen, ¿no? Te quitó puntos de repente por las unidades, ¿no? Por algún valor por ahí que no cuadraba, no se daba, ¿no? Entonces, todas esas cositas siempre es bueno tenerlo presente. A ver. Bien, empecemos entonces. Me dice, hallar el calor específico de una sustancia que absorbe 600 calorías y eleva su temperatura de 15 grados a 45 grados, siendo su masa 800 gramos. Entonces, lo recomendable allí siempre es más o menos tener una grafiquita, ¿sí? Tener una grafiquita de apoyo que te permita entender a ti cómo es el proceso o qué es lo que está pasando en el problema. Bien, entonces, profe, ¿qué es lo que está pasando en el problema? Pasa lo siguiente. A ver, es una grafiquita de apoyo, mira. Tú tienes una sustancia, ¿sí? Con una masa de 800 gramos, ¿bien? Una masa de 800 gramos. Te están pidiendo a ti el calor específico, tú no lo conoces, ¿sí? Tú no conoces el calor específico, ¿bien? Entonces, tienes la masa, ¿no? Una cierta sustancia cuya masa es 800 gramos. No sabes tú cuál es el calor específico, pero sí te dice que se requiere, ¿no? Se requiere de 600 calorías, ¿sí? Es la cantidad de calor que se requiere para elevar su temperatura. De 15, ¿estamos bien? De 15 lo vamos a elevar hasta 45 grados. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que está pasando en el experimento. Tienes una sustancia y quieres elevar su temperatura y te toma, ¿no? O necesitas un calor de 600 calorías para realizarlo. Bien, entonces te están pidiendo cuál es este calor específico. ¿Y de dónde te va a salir eso? De esta fórmula. Eso es lo que tenías que hacer, ¿no? De esta fórmula tratar de sacar el valor del calor específico. Bien, a ver, calculemos. Disculpen, a ver, calculemos. Dice, el calor es 600 calorías. Vamos reemplazando, 600 calorías. La masa, la masa es 800 gramos. El calor específico no conoces, vamos a ver el valor de X. No, yo no conozco mi calor específico, ¿sí? Vamos a ponerle C mejor, ¿ya? Tú no lo conoces, con lo que siga como C, como calor específico. Bien, entonces, la variación de temperatura sí sabes cuánto vale, ¿no? Sí, porque la fórmula te dice, el calor que se suministra a un cuerpo para que cambie su temperatura ¿no? Se obtiene multiplicando la masa, el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. ¿Cuál es la variación de temperatura? Profe, acá es 45 centígrados. Sí, allí es 45 centígrados menos la inicial. Variación de temperatura final menos inicial, ¿ah? Es 15. Bien, eso es lo que pasa. Muy bien, entonces calculemos, a ver. Calculemos, esto de acá nos sale, ¿cuánto nos sale ahí? 30, ¿no?
30. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo calcule mi calor específico, ¿no? Cuando yo calcule mi calor específico, va a ser 600, ¿sí? Va a ser 600 sobre 800, ¿no? Este valor pasa a dividir sobre 800, eso nos sale 0,75 sobre 30, ¿no? Ese 30 también pasa a dividir, eso me sale 0,025, ¿no? Es, profe, 0,025, ¿no? Y ahí están las unidades, ¿no? Calorías sobre gramos por centígrados. Y esta es mi respuesta. Bien, ¿qué tal? Sencillo, ¿cierto? Nada de otro mundo. Vayamos al siguiente problema. Me dice, un bloque de plomo de 4 kilogramos se calienta desde menos 15 kilogramos, desde 15 centígrados hasta 163 centígrados. ¿Cuánto calor absorbe el bloque? O sea, ¿cuánto calor tengo que darle al bloque para que se eleve su temperatura? Entonces, vamos a usar esta plantilla nuevamente. A ver, si me dejo utilizarlo. Si me permitió. Entonces vamos a utilizar esta plantilla para este problemita número 3. Veamos. Me dice que yo tengo un bloque de 4 kilogramos. Entonces ahí tienes que tener cuidado. Algunos le han puesto 4. No, es 4000. Porque la unidad de la masa para desarrollar esta formulita, ¿no? Si tú te has podido percatar y le he mencionado yo en los videos de este tema, tiene que estar en gramos siempre, ¿ya? Tiene que estar en gramos, entonces son valores que tú tienes que considerar. El calor específico me lo da, mira, es el plomo, es un bloque de plomo. Su calor específico del plomo es 0,031. Bien, entonces tengo ahí dos datos. Ahora, voy a reemplazar una fórmula. Ah, perdón, ¿cuál es la variación de temperatura? Me dice que quiero ir desde menos 15 hasta 163. Ya está. Y yo no sé cuánto calor, no conozco cuánto calor voy a necesitar para calentar mi plomo, ¿no? Ahora, profe, ¿y no cambia de estado? No. El cambio de estado a 0 centígrados de sólido a líquido, ¿no? Eso solamente pasa para el agua, ¿no? Para el plomo, que se convierte en líquido, el plomo ya es sólido de por sí. Entonces, para que lo conviertas en líquido necesitas una alta temperatura. Bien, entonces ese ya es otro tema un poquito más complicado. Entonces, vamos a desarrollar, regresamos al problema, vamos a desarrollar lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es la caloría? No conoces tú cuánto vale esa caloría, ¿cierto? No conocemos. ¿Cuál es la masa? Es de 4000 gramos, ¿cierto? 4000 gramos. El calor específico, aquí está. Dato, profe. Calor específico es 0,031 calorías sobre gramos por centígrados. Y la variación de temperatura es de 163. ¿Sí? Y acá le voy a poner un paréntesis extra porque es menos 15 centígrados. Y ahí tengo que tener cuidado con el menos. Ya, porque menos por menos es más. Menos por menos es más. Y en esa ocasión, la temperatura, ¿no? Sería 178. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, 178, ¿no? Al final se acaba sumando. Bien. Ahí está. Tengo que calcular el calor. Tengo que multiplicar entonces 4000 por 0,031. Sí, eso de ahí más o menos me sale algo de 124.000. Y lo tengo que multiplicar, perdón, es 4000, me equivoqué ahí, por 0,031. Eso me sale 124 y eso lo multiplico por 178 centígrados. Entonces, eso nos va a salir un valor de 22.072 calorías. Y acá tienes tu respuesta, 22.072 calorías.
Era lo que tenías que marcar. Bien, súper sencillo, ¿no? Continuamos a ver. Continuamos a ver. Problema número 3. Dice, al mezclar los recipientes mostrados se obtiene una temperatura de 30 centígrados. Hallar T, ¿no? Entonces tengo un recipiente de 80 gramos con temperatura T y uno de 160 gramos con temperatura 40. Yo sé ya que la temperatura, cuando tú mezclas, normalmente logras tener una temperatura de equilibrio. Yo sé que esa temperatura de equilibrio para este caso es de 30, ¿no? Te piden hallar el valor de T. Entonces, acá tengo un formato que me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar un poco. A ver, bueno, primero voy a colocar los datos y voy a colocar esto de acá, ¿no? Primero eso. Bien, a ver, para poder guiarnos. Entonces, más o menos es así. Ya, esto lo voy a sacar. Sí, para que me entren mis datos más que todo. Ya. Entonces, estamos suponiendo que es agua. Ya, empecemos de ahí. Estamos suponiendo que es agua. El calor específico del agua es 1. Te dice que una masa, la masa 1, la masa de él es 80 y la masa de él es 160. Bien, ahora, él está a una temperatura T. T1 vale T, yo no sé cuánto es. Temperatura T. Pero la temperatura de él es 40. La temperatura de equilibrio, sí, la temperatura de equilibrio, me lo dan, me dicen que es 30 centígrados. 30 centígrados, ¿no? Eso es lo que me dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Su temperatura de él tiene que elevarse gracias a un calor, ¿no? Tiene que elevarse para llegar en equilibrio. Y la temperatura de él tiene que disminuir. Entonces, él va a empezar a liberar calor para que su temperatura disminuya. Entonces, vamos a encontrar estos calores, ¿sí? Estos calores que son los cuales son los que básicamente son los calores que se va a utilizar, ¿no? Que se está necesitando para que se llegue a esto, ¿no? Para que se llegue a esta temperatura de equilibrio. A ver, entonces voy a calcular el calor 1. Sí, voy a utilizar más o menos eso de allí. Sí, el calor 1 primero. ¿Ya? Se hace de esta manera. Calor 1 es masa, que es 80, por el calor específico que vale 1, por la variación, ¿no? El de acá es 30 centígrados, ¿no? Es 30 centígrados. El equilibrio, el que es final, menos T. ¿Ya? Menos el valor de T. Hasta ahí es lo que yo conozco. Ya está. Ahora, eso más o menos lo voy a tratar como si fuera una ecuación, ¿ya? Vamos a dejar de lado las unidades y lo voy a tratar como si fuera una ecuación. Sí, eso debe quedarme, mira. 80 por 1 es 80. 80 por 30 es 2400. Menos 80t. ¿Sí? En este caso lo estoy tratando como si fuera una ecuación. Vayámonos a lo que es el calor número 2. ¿Sí? El calor número 2. ¿Cómo se tiene el calor número 2? Acá es 160. Calor específico 1. Y la variación de la temperatura. Normalmente vamos a considerar siempre de mayor a menor. Es 40 menos 30. Ya hacemos esta consideración porque en realidad la fórmula real es
trabajando con un valor absoluto en lo que es la variación de temperaturas, pero no lo coloco porque te voy a marear, ¿no? Entonces trata de hacerlo siempre así, de la variación que sea de derecha menos izquierda, ¿no? Y así te va a salir más sencillo. Sí, entonces acá calculamos, a ver, el calor de 2, acá es 10, ahí es 10 y luego multiplico. 160 por 10 es 1600. Es 1600. ¿Pero 1600 qué? Calorías. Ahí está. Sí, ahora lo que voy a buscar yo es un equilibrio térmico. Sí, más o menos voy a utilizar esta plantilla. Voy a buscar lo que es un equilibrio térmico. ¿Qué nos dice el equilibrio térmico? Nos dice lo siguiente, que el calor que él necesita para subir su temperatura y alcanzar el equilibrio y la que él necesita para el calor que él libera, ¿no? Que él libera para que su temperatura disminuya, tienen que ser iguales por el principio de equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir? Que el calor 1 que he encontrado, el calor 1 tiene que ser igual al calor 2. Tiene que ser igual al calor 2. Y eso es lo que tenemos que operar. Él pasa a sumar y el otro pasa a restar. Si pasa a restar, a ver... No, si pasa a restar, él es, si no me equivoco, 800. No, y esto desaparece. 800 es igual a 80T. ¿Sí? Y luego ese 80 pasa a dividir 800 entre 80. Eso te sale 10. Como es temperatura, estamos hablando de centígrados. 10 centígrados, ¿no? Y ya nos salió el problema. Ya está. 10 centígrados, la B de bueno. Problema número 4. ¿Cuántas calorías se debe entregar a 50 gramos de hielo a 0 centígrados para obtener agua a 60, ¿no? Acá básicamente se va a tener que fundir, ¿no? Se va a tener que fundir. Vamos a utilizar primero los datos. Ya, vamos a utilizar primero los datos. Bien, a ver. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Veamos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tienes un poco de hielo, ¿sí? Hielo, eso está en estado sólido, ¿no? Sí, ese hielo son 50 gramos. Y quieres que llegue a 60 centígrados. Bien, entonces, primero, para que ese hielo llegue a 60 centígrados, primero que tienes que hacer, tienes que derretirlo, ¿cierto? Una vez que esté en estado líquido, recién lo vas a calentar. Ya, eso es lo que pasa. Una vez que esté en estado líquido, recién lo vas a calentar. Tienes un calor 1, que es el calor de fusión, para que pase de sólido a líquido. Y tienes un calor 2, ¿no? Que es un calor para elevar la temperatura. Eso es lo que pasa. Algunos no lo han hecho así, algunos han considerado de frente, han pasado de 0 a 60, lo cual es incorrecto. Bien, veamos entonces. Problema 4, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. A ver, primero vamos a calcular el calor latente. Ya, acá más o menos está la fórmula. A ver, el calor latente es el calor número 1, ¿no? Es el calor número 1, que es simplemente la masa, que es 50, por la latente de fusión, en este caso que es 80. Esos son datos, ¿sí? Pues eso se va la teoría, esos son datos. Sí, te lo coloqué por acá. Y aquí, a ver, acá me equivoqué un poquito. Acá tienes el calor específico del agua, que está en estado líquido. Ese vale 1 según dato. Eso vale 1. Bien, entonces, a ver acá, 50 por 80. 5 por 80 es 40. 5 por 8 40 y 2 ceros son 40.000 calorías. ¿Ya? Esa es la cantidad de calorías que necesito para derretirlo. Ahora, quiero que vaya hasta una temperatura de 60. A ver, para eso, no, voy a hacer esto. Voy a calentar el cuerpo.
voy a calentar la sustancia, ¿no? Este de acá va a ser mi calor número 2. Sí, va a ser mi calor número 2. Eso va a ser, a ver, el calor número 2, sí, se encuentra con esta fórmula que es la masa, ¿no? La masa que es 50 por el calor específico que vale 1 por la variación de temperatura que es 60 menos los 0 centígrados. Veamos. Con este formato, a ver, lo ponemos aquí. Y 60 menos 0 centígrados sigue siendo 60. Al final tengo que multiplicar. ¿Cuánto es 50 por 60? Son 3000 calorías. Bien. Entonces a mí me piden cuántas calorías en total. Te están pidiendo el total. Voy a utilizar esto de acá. Sí, voy a utilizar esto de aquí. Bien, las calorías totales son el calor 1, que es 40.000, 4.000, y el calor 2, que son 3.000. Son 3.000 calorías. ¿Esto cuánto me sale? Me sale 7.000 calorías. ¿Esto a cuánto equivale? El K significa 1000. Entonces esto quiere decir 7 kilocalorías. Bien, y ya está. Vayamos al problema 5, ya con esto estamos acabando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Dice, calcular la fuerza de repulsión de dos cargas. Ya, como no dicen nada, entonces voy a asumir que son cargas positivas, ¿no? Entonces, más o menos es así. Ya. Más o menos esto está pasando, ¿ve? Están separados una cierta distancia, dos cargas, ¿no? Sí, dos cargas están separados una cierta distancia. Carga 1, sí, carga 1. Y por aquí la carga 2. Bien, una cierta distancia está separado, una distancia D, ¿sí? Pero en este caso, bueno, este es mi simbología para negativo, los dos son positivos, y a los dos ser positivos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a repeler, ¿sí? Van a ser repelidos, a eso se le llama repeler, ¿no? Que cada uno salga disparado en sentidos contrarios, eso es lo que está pasando. Bueno, ahora tengo que utilizar mis datos, bien. Más o menos voy a utilizar este formato de acá para poder guiarme un poco. Sí, no entra, creo. Ya, a ver, tratar de utilizar los datos. ¿Dónde está? Este de acá, este de aquí, este de aquí. Entonces, más o menos estos son mis datos, no entra. Muy grande el formato. Y a ver, vamos a hacerlo más chiquito. Ya, a ver, un minutito. Vamos a hacer más chiquito el formato para que pueda entrar, ¿no? Y se vea mejor. Ya, creo que es muy chiquito incluso. Ahora sí. Bien, tengo mis datos. A ver, lo voy a poner un costado. Tengo mis datos, ¿ya? Tengo mis datos. Tengo acá, ven, mira, este es la cantidad de... Es la cantidad de electricidad, ¿no? Es 20 microcoulombs, se dice. Y ese simbolito de micro es un 10 a la menos 6. La carga número 2, ¿sí? La carga número 2 me dice que es 5 microcoulombs. Entonces tienes que tener en cuenta que es un 5 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia, sí, la distancia es de 20 centímetros. Es decir, 20 centímetros es como decir 20 por 10 a la menos 2. La palabrita centi significa
10 a la menos 2, y debemos considerar el valor de la constante K, ¿no? Que es 9 por 10 a la 9. Lo que se tiene que aplicar es esta fórmula de aquí. Vayamos a ver. Es la fuerza, ¿no? Con la cual se repelen. Es esa formulita es K, que es 9 por 10 a la 9, por la primera carga, que es esta de aquí, por la segunda carga, por esta de acá, ¿no? Esta distancia de aquí. Ahí está. Entonces, acá he puesto 20, disculpen. Acá tiene que ser esta de aquí. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá tienes que utilizar bastante tu álgebra, ¿no? Es 20 por 5 es 100, ¿no? Eso es lo que está pasando. 20 por 5 es 100. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6 de acá, bases iguales, exponentes se suman. Menos 6 es menos 12. Y acá está elevado al cuadrado, ¿no? Un 20 al cuadrado es 400, ¿cierto? Y un 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4. Sí, eso es lo que está pasando. A ver, de esa manera, ¿no? Yo tengo, a ver, estos dos ceros se van con estos dos ceros. ¿Estamos bien? Y acá me queda 9 sobre 4, ¿no? 9 sobre 4, eso me sale 2,25. Y observa acá, a la menos 4, ¿sí? Ese a la menos 4 pasa arriba a sumar. Menos 12 más 4 es menos 8. Menos 8 más 9 es 10 a la 1. ¿Ves? Y al final te está saliendo simplemente 22,5 newton. Bastante álgebra allí, ¿no? Bien, chicos, y con eso hemos culminado lo que es la evaluación. Espero se haya podido entender, ¿no? Esto ha sido básicamente todo sobre el curso, al menos este tercer bimestre. Cualquier duda lo puedes hacer a través del chat. Te mando un fuerte abrazo, cuídate.